La cruz de Cristo, en primer lugar, nos habla del incomparable amor de nuestro Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no hubiéramos podido entender el amor de Dios si no entendíamos antes la cruz de Cristo. Si no hubiéramos entendido que Él se entregó por entero por cada uno de nosotros, por amor a la vida mía y por amor a la vida de cada uno de ustedes. También dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro ejemplo también, hay como tipo poema en la palabra de Dios, el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los filipenses, si me pueden acompañar ahí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, también un texto muy conocido. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué bueno en esta mañana podamos pensar y reflexionar sobre el incomparable amor de nuestro Dios. Él vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿sí? Recordemos como primer punto el incomparable amor de nuestro Dios. En segundo lugar, la cruz de Cristo nos habla de la gran maldad del corazón del hombre, de la maldad de mi corazón y del corazón de cada uno de ustedes y de los que están escuchando ahí a través de Zoom. Y también de lo que estaban antes y lo que puedan venir después de nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el principio de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. Pero Adán y Eva pecaron, y pecado significa errar al blanco. Ellos erraron al blanco. Dios le había dado directivas para que ellos cumplieran, y ellos decidieron seguir los deseos de su corazón, y como consecuencia el pecado entró en el mundo y el pecado pasó a todos los hombres. No hay ser humano en la tierra que no haya pecado. Dice la palabra de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La cruz de Cristo, en segundo lugar, nos habla de la gran maldad del corazón del hombre. Y si miramos a nuestro alrededor, vemos a un mundo muy egoísta, a un mundo muy indiferente, muy arrogante, muy violento. En esa cruz, en el Monte Calvario, nosotros teníamos una deuda con Dios. Y Dios decidió mandar su juicio, no sobre nosotros que sí lo merecíamos, sino sobre su propio Hijo, allí en la cruz del Calvario. En segundo lugar, la cruz de Cristo nos habla de la gran maldad del corazón del hombre. En tercer lugar, la cruz de Cristo nos habla de la victoria eterna sobre el pecado y sobre la muerte. Cuando era niño, adolescente, acostumbraba a ir a la iglesia católica, pero por invitación del colegio o de la escuela te sacaba como un paseo de rutina o esparcimiento, y uno iba a la iglesia católica y podía entrar y apreciar, digamos, que generalmente tienen una cruz inmensa y hecha de madera, alguna de hierro, y uno podía ver o a veces sentir un poquito de temor o impresionarse por el gran tamaño. Pero un día entendí que esa cruz estaba vacía. Entendí que al dejar a Cristo entrar a mi vida, entendí que esa cruz ya no está más Cristo ahí, sino que Él vive y está en medio de nosotros, está también a la diestra del Padre. En tercer lugar, la cruz de Cristo nos habla de la victoria eterna sobre el pecado y sobre la muerte. Es cierto que Él fue crucificado
Es cierto que Él murió, es cierto que lo pusieron en una sepultura, pero al tercer día resucitó, venció la muerte y Él se levantó y se apareció en varias ocasiones a sus discípulos, a 500 discípulos, pero hoy podemos decir que Él está en medio de nosotros y eso es lo que creemos nosotros y por eso venimos aquí a hacer memoria de Él. Por eso la cruz de Cristo nos habla de una victoria eterna sobre la muerte y sobre el pecado. Y me ponía a pensar también alguna parte de la Biblia, algún párrafo donde me hable sobre la cruz de Cristo, ¿no? Y toda la Biblia habla sobre la cruz de Cristo. Desde un principio hasta un final habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de la redención del hombre. Por eso les invito a leer Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Es medio largo, pero voy a leer la primera parte. Dice así. Entonces, no, este no es, este es. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón de profeta, poderoso en obra y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido, aunque también nos ha asombrado una mujer en que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Esto había pasado después de que al Señor Jesús lo han entregado, lo han crucificado y lo han enterrado, lo han puesto en el sepulcro. Y dice que iban 2 discípulos camino a Emaús y iban charlando todo lo que había sucedido días anteriores. Y el tema central era el Señor Jesús, que lo habían entregado, que había sido crucificado, que era varón de Dios, todo lo que había acontecido. Entonces una persona, que sería el Señor Jesús, se le acerca y le pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Por qué estáis tristes? Y la única respuesta que dieron era por la muerte del Señor Jesús. Ellos mismos dicen que esperaban que iba a redimir al pueblo de Israel, y hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Estaban tristes, estaban como en una situación así como de derrotados, afligidos, como que dudando de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 25 al 27 dice, el Señor Jesús le dice así, oh insensatos, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor sabía el corazón de esas personas, conocía por qué estaban tristes. Y los discípulos no lo podían reconocer, estaban ahí frente. El Señor se le había aparecido en persona y no lo podían reconocer. Y en el versículo 30 al 31, cuando ellos terminan su recorrido, se juntan y dice así, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan
y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Una vez que partieron el pan, los discípulos pudieron reconocerle al Señor Jesús y él automáticamente se desapareció de su vista. Y ahí fue cuando ellos retornan camino a Jerusalén, pero ya venían con una visión distinta, volvían con un Cristo resucitado, volvían con la esperanza de gloria intacta, volvían sabiendo que el Señor se había levantado entre los muertos, volvían con una visión diferente. En esta mañana quisiéramos que pensemos cómo venimos a la cena del Señor, a este mandato que el Señor nos dejó. ¿Venimos como vamos camino a Emaús o venimos como camino a Jerusalén, sabiendo que Él vive y está en medio de nosotros? ¿Qué te dice o qué nos dice a cada uno la cruz de Cristo, la obra de nuestro Señor Jesús? En esta mañana podemos hacer memoria de Él, levantar nuestros ojos al cielo y saber que Él está a la diestra del Padre, que Él resucitó y que nos dio la vida, una vida que en esta mañana para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Otra estrofa del himno que cantamos también hace ratito, del Monte Calvario, dice así: aunque el mundo desprecie, la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Que en esta mañana podamos hacer memoria de Él de una manera digna y pueda llegar de un olor fragante a la presencia de Él. Él está en medio de nosotros y que pueda ser bendecido. Amén.